Bueno, en este video vamos a explicar cómo hacer un croquis de objetos un poquito más complejos que las cajas que vimos antes. Vamos a dibujar objetos con distintas materialidades y formas, una botella, una manzana y una tela. Y vamos a ver cómo esta idea de trasladar, digamos, de pensar los objetos como formas volumétricas y con formas básicas en principio, se traslada, digamos, se aplica a todos los croquis que querramos hacer de cualquier objeto. En este caso, como habíamos dicho con el tema de las cajas, tenemos que ver cómo es el total de lo que vamos a dibujar. En este caso tiende a la verticalidad, la estructura total, más que nada por la botella, que es bastante central y es bastante alta con respecto al resto. Entonces yo ya sé que tendría que usar el papel, el apoyo va a ser en horizontal. Si lo hago en vertical, lo que va a pasar, lo hago en horizontal. Si lo hiciera en horizontal, lo que pasaría es que tendría mucho aire alrededor y me quedaría muy chiquitito los objetos. Entonces lo voy a hacer en vertical. Recuerden que siempre conviene hacer que la hoja esté paralela a ustedes y solamente subir y bajarlos con la mirada, hacer un movimiento solamente con los ojos, mirando los objetos y llevándolos al plano, al dibujo, para que no se estén moviendo mucho. Si se empiezan a mover van a empezar a ver distintas cosas y eso los va a confundir a la hora de dibujar. Entonces yo voy a bajarlo un poco en realidad para que se vea, que entre más luz y se vea un poco mejor el dibujo, lo que estoy haciendo, pero acuérdense que tiene que ser así, en paralelo a ustedes, lo más paralelo posible, para que no haya deformaciones. Entonces, para empezar lo que voy a hacer es plantear, como habíamos dicho en el caso de las cajas, una envolvente general para los objetos, ¿no? O sea, todo el conjunto más o menos, ¿cuánto ocuparía? Lo vamos a hacer bien grande porque siempre se tiende a achicar un poco, entonces lo vamos a hacer grande, cosa de, si hay que achicar, que tengamos margen y que ya sepamos que no se nos va a ir nada al corte. Entonces, una vez que tenemos planteado la totalidad, ya sabemos más o menos la cantidad de espacio que nos va a ocupar el conjunto. Vamos a plantear las envolventes particulares. Tenemos la envolvente siempre a ojo en principio, o sea, el lugar que ocuparía medianamente a ojo la manzana en este caso, qué lugar ocuparía la botella, que está un poco más atrás, también a ojo. Por supuesto, no nos fijamos todavía en detalles ni nada, como habíamos dicho con las cajas. Medianamente a ojo cuán alto sería. Ven que ya se achicó un poquito, o sea, ya sé que no va a llegar hasta acá, porque lo más alto que tengo es la botella y a mí ya me está dando por ahí, o sea que está bien que hagamos la envolvente general más grande si es necesario. Pero todavía seguimos con un tamaño que sabemos que vamos a poder manejar, que no va a ser demasiado chico ni muy grande. Entonces, una vez que establecemos eso, podemos ya, si queremos, empezar a tirar algunas líneas de cómo va a ser el trapo que aparece por atrás, el paño o lo que fuere, pero podemos empezar también, si queremos, por estas dos instancias que son las más las referentes, y después en todo caso seguir con el paño cuando esto lo tengamos bien armado. Entonces, en principio, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar por la manzana, que la podemos tomar después como unidad de medida, como ya vimos con el tema de la medición con el lápiz. Entonces, si mi manzana va a ocupar más o menos este espacio, ya a ojo me doy cuenta que quizás está un poco chica, le voy a hacer un poquito más grande la envolvente del objeto. Ahí adentro ya esto deja de ser un recuadro, empieza a ser, lo empiezo a pensar como un volumen. O sea, acá este recuadro que hice es solamente para saber más o menos qué lugar que va a ocupar esa manzana, nada más. Después me olvido. Lo que me importa es saber que más o menos va a ocupar va a ser de este tamaño, punto. Después me olvido. Ahora, a partir de acá empiezo a ver cuál es la forma básica. ¿Es una esfera? Sí, puede ser, por supuesto no es perfecta. Después vamos a empezar a entrar en los detalles y ver en qué partes es un poco más
más chata, digamos, las líneas son un poco más rectas, en otras más curvas y demás. O sea, no es una naranja, que es un poco más redonda, pero sí podemos empezar a pensar en una esfera. Esto que estoy dibujando es un círculo por ahora. Voy a apretar un poco más el lápiz para que se vea. Ustedes acuérdense que tienen que apretar el lápiz solo cuando encuentran la forma, o sea, cuando encuentran las líneas que van. Entonces, en principio tengo una esfera, y para entenderla como esfera me conviene, aunque no lo hagan el dibujo, si quieren lo pueden hacer, si no, no, pero sí que entiendan esto, que tenemos un eje, que en este caso sería por donde pasa el cabito, ¿no? Que por acá abajo, aunque no lo veamos, va a ser la continuación, digamos, la terminación de la manzana, va a haber un eje, y todo esto van a ser elipses, digamos, va a haber un eje con elipses que van a sostener esta esfera. Yo lo hago para que se entienda de qué estamos hablando, que se entienda que esto no es un círculo, por más que yo lo dibuje como un círculo, yo tengo que entender que es una esfera. Esto me sirve mucho a la hora de hacer el croquis y que sea lo más realista posible, ¿no? Tengo que entender que está conformado por una serie de elipses de distintos tamaños y entiendo un volumen, entiendo que esta sería la parte de atrás que no estoy viendo, ¿no? Esta es la parte de adelante, etc. Pueden no hacerlo, por supuesto, o sea, lo pueden hacer si les resulta cómodo o más fácil de entender, pero lo hago para que se entienda lo de lo que estamos hablando. Una vez que entienden eso, ahí ya pueden empezar a dibujar, ya no como borde, sino como un volumen. Entonces, no hagan esto de empezar haciendo así y yendo por el borde, porque nunca les va a quedar una cosa plana que no se va a entender como volumen y va a quedar, plano y como un dibujo no realista. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es empezar a partir de la base, entendiendo que esto es una esfera, a ver cuáles son las particularidades de esa esfera. Habíamos dicho que el eje pasaba por acá. Entonces, si yo pienso que esto es una esfera, no un círculo, vean que acá tenemos también como una especie de cavidad por donde sale el cabito, y la puedo marcar, pero no hagan esto. Esto es un error común, hacen esto. Guarda con eso porque lo que están haciendo es también seguir pensando en formas que tienen que ver más con el borde y no con el volumen. Entonces, hago esto, aprieto y suelto, acuérdense de la línea modulada, hago esto, me fijo por dónde pasa el cabito, medianamente qué tamaño tiene, si quiero ya más o menos lo puedo plantear, después entraré en detalles. Y para entender la forma, fíjense que hace esto la manzana, ¿no? O sea, aprieto, suelto si es necesario, y nace desde acá, digamos, ¿no? O sea, desde esta parte que marqué en principio, empiezan a nacer estas líneas, que después, por supuesto, entraremos más en detalles, pero yo lo hago muy brevemente para que se entienda lo que queremos decir, que es que esto, repito, es un volumen. O sea, estoy siguiendo la forma de la esfera. ¿Ven? Que habíamos dicho que estas elipses me sostenían el volumen. Bueno, entonces tengo que seguir ese volumen, así. De adentro para afuera voy haciendo esto. Después entraremos en más detalles, en ver que esta parte seguramente es un poco más oscura, con valores más bajos y demás. Pero para que se entienda esta idea de seguir el volumen, ¿no? O sea, desde acá abajo también voy a hacer este movimiento y lo voy siguiendo y voy entendiendo que esto es una esfera. Después sí podemos entrar en los bordes, pero no de manera aleatoria, o sea, o arbitraria. Lo que hacemos es mirar bien lo que estamos teniendo enfrente, porque cada fruta que dibujemos, verdura o lo que fuera, cada elemento orgánico es distinto. De hecho, cada manzana que yo elija es distinta. Entonces tenemos que ver las particularidades de lo que estamos representando. En este caso, la manzana que yo tengo, si la sigo, digamos, por el borde, voy a entender que esta parte, por ejemplo, yo la hice quizás muy según por donde estoy yo sentada, ¿no? La altura de mi visión y demás. Esta parte es un poco, la hice un poco más ancha, entonces ya la puedo empezar a bajar un poquito, ¿no? Y a darle la forma que realmente tiene. O sea, esto es así, y por esta parte no sigue, digamos, como una esfera, como si fuera una
naranja, sino que se achata un poco en esta parte. Entonces ya lo puedo plantear así. Y aunque acá me tapa el paño, conviene que yo lo haga entero, ¿no? Aunque tenga que adivinar un poco en principio cómo sigue, para que no pase esto de que si acá viene un paño por delante, hacen esto, siguen del otro lado y esta línea por ahí no continúa. La hacen por acá y la otra nace por acá. Entonces hay que entender el todo y dibujarlo entero, aunque esté tapado, eso es clave. Acá hay que cerrar y continuar, por más que después esto yo lo borre porque por delante pasó el trapo, no importa. Esto sigue por acá. Y también por este lado voy a ver que esta parte no es, digamos, tan curva, sino que es un poco más chata, entonces ya puedo plantear eso ahí. Puedo plantear esta parte también así, que no es tan curva. Y ahí le puedo empezar a dar un poco de forma. Todas estas líneas que van quedando, si les molestan, las pueden ir borrando. Así, como para ir limpiando y dejando las que van, como ustedes quieran, no molesta que queden tampoco, o sea, el tema es que ustedes sepan lo que están haciendo, tampoco que quede un borroneo después al final y no entendamos de qué estamos hablando, qué estamos viendo, ¿no? Pero que medianamente se entienda la forma. Una vez que tengo esto planteado, o sea, yo entré acá en detalles que podrían hacerse al final, lo estoy haciendo para que podamos hablar de estas cuestiones del volumen y cómo representarlo, pero estos detalles los pueden hacer al final. En realidad lo que nos interesa ahora en principio es la estructura básica y el tamaño para ver que a ojo medianamente no me haya quedado ni una manzana muy chiquitita y que después todo el conjunto me quede muy chiquitito, ni que la manzana sea demasiado grande y después la botella no me entre en la hoja. Entonces a ojo yo ya estoy viendo que medianamente ocupa un lugar que va con lo que estoy dibujando. Entonces, una vez que tengo esto, otra vez, unidad de medida, tomo como unidad básica la altura de la manzana, en este caso, para ver cuántas veces entra en la botella. Tomo esa altura desde acá hasta acá, ¿no? O sea, desde la parte más alta de mi dibujo a la más baja, sin tener en cuenta las profundidades, el volumen y demás en este caso. O sea, desde acá hasta acá en este caso, si quiero, ¿sí? Hasta donde tengo este paño, que es lo visible, esta medida, cuántas veces entra en la botella. Entonces, otra vez, paralelo a mí, el lápiz, como siempre, tomo la medida y yo veo que entra 1, 2, 3 veces y después está la parte del pico de la botella. Entonces, otra vez, como habíamos visto con las cajas, tomo esta medida, si esta es la base, que a ojo yo ya puedo ir viendo por dónde pasa, con el lápiz, como habíamos visto, así tiraba una línea que en mi caso veo que pasa medianamente por acá, en relación a la manzana, o sea, pasa por esta altura de la manzana, ni la mitad ni más arriba, sino por acá. Entonces a ojo ya puedo tirar la base de la botella y a partir de ahí, habíamos dicho que era 3 veces, es 1, que lo puedo marcar incluso con el lápiz si quiero, si me pierdo, 1, 2, 3. Y el pico de la botella, ¿no? O sea, que a ojo medianamente me había encajado en mi caso. El pico de la botella es, estoy haciéndolo también tomándolo con el lápiz y 1, 2, 3 veces entra para la parte de arriba, digamos, de la botella. Entonces voy a tirar primero un eje que me va a ayudar a entender la simetría del objeto que estoy dibujando. Primero, antes que nada, ahí. Y una vez que tengo esto, empiezo a ver cómo es la relación con lo que estoy viendo. Yo estoy viendo que tendría que chequear este ancho, digamos, el ancho de la botella en relación al ancho de la manzana, como para ya tener otro dato. Entonces voy otra vez a la manzana, que es lo seguro, digamos, es el dato que yo ya tengo firme. Me fijo en el ancho, por ejemplo, desde acá hasta acá, cuánto tengo. Y cómo lo traslado a la botella, ¿no? A mí me da que la manzana es un poquitito, no mucho, un poquitito más ancha que la botella. Entonces, si tomo esa relación, yo medí desde acá hasta acá. Si tomo esa relación y viendo que esta línea de la botella pasa medianamente por acá, o sea, con relación a la manzana, como sacamos este dato, podemos sacar este.
sea, con respecto a la manzana pasa por acá, entonces tengo seguro este dato y este. Para saber el ancho, otra vez habíamos dicho que la manzana es un poquitito más ancha que el ancho de la botella. Entonces hago esto con los dedos, me apoyo en este lado, que es el que tengo más certero, digamos, con respecto a dónde pasa con la manzana. Y si este es el ancho de la manzana, que lo trasladé tal cual, y habíamos dicho que en realidad la botella es un poquito más angosta, quiere decir que tiene que ser un poquito más chiquita. O sea, por ahí podría cerrar a ojo, ¿no? Entonces ahí ya tengo el otro lado. Ahí ya tengo el ancho de la botella, ¿no? Fíjense que todavía estamos trabajando en plano, todavía no estamos trabajando el volumen, estamos trabajando casi como un rectángulo esta pieza, ¿no? Una vez que tengo ese dato, la altura ya la tenía, puedo cerrar para enmarcar, digamos, el espacio que va a ocupar esa botella. Toda esta envolvente que yo había hecho al principio a ojo ya no me estaría sirviendo, así que la puedo borrar. El eje quizás me quedó, como tuve que hacer modificaciones, el eje me quedó un poco fuera de eje, así que voy a buscar la mitad de este lado y voy a trazar de vuelta el eje para ver que me quede un poquito mejor. Ahí está. Entonces, yo a ojo medianamente ya haciendo estas comparaciones, tomando el ancho, viendo que es un poquito más angosta la botella, tomando la altura, etcétera, y ver cuántas veces entra en la botella, ya más o menos tengo una idea de que esto está medianamente planteado. Entonces, después recién ahí empiezo a ver cómo es el volumen de la botella. Y esto es la clave, a ver, si esta era mi base, porque yo había tomado que la parte de, digamos, más cercana a mí de la botella pasaba por acá, entonces quiere decir que esta va a ser la parte más baja de la elipse. Voy a armar una elipse, ¿no? En este caso por una elipse, por supuesto, porque no lo estoy viendo desde arriba. Si yo lo viera en cenital, o sea, bien desde arriba la botella, vería todos círculos perfectos, pero yo estoy en ángulo con respecto a lo que estoy dibujando, entonces voy a ver elipses. A medida que voy subiendo o bajando, este grosor, esta anchura de la elipse se va a ir haciendo o más baja, o más ancha o más angosta. En este caso a ojo yo veo que medianamente este ancho podría ir, también después lo vamos a revisar, medianamente podría ir, y lo que voy a hacer es, que es muy importante esto, tirar un eje para el elipse, digamos, que en este caso sería para armar la base de la botella. Voy a tirar un eje, ¿por qué? Porque me va a servir, por un lado, para entender que este lado y este tienen que ser iguales, ¿no? O sea que este ancho, digamos, esta parte, voy a empezar a apretar un poco más el lápiz para ver si se ve. Vamos, hago la elipse, por supuesto ustedes no van a apretar tanto el lápiz porque estas son líneas de construcción, no del objeto, pero estoy apretando para que se entienda, se vea mejor en el video. Lo que van a hacer es hacer la elipse y entender que revisar que este ancho y este otro ancho sean iguales, o sea, sean simétricos, ¿no? Si yo veo que de repente este lado me quedó un poquito más angosto, quiere decir que esto lo tengo que bajar un poquitito probablemente, ¿no? Y por lo tanto, esta parte, digamos, de la elipse va a ser un poco más redondeada. A medida que voy subiendo como observador, o sea, que voy viéndolo más desde arriba, esta distancia va a ser más grande. A medida que voy bajando y mi línea de horizonte va bajando con mis ojos, estas dos partes se van a ir uniendo hasta el punto que voy a llegar a verlo chato si es que esta línea está a la altura de mis ojos. Entonces, en principio yo lo veo así. Lo que puedo hacer es rechequear, o sea, como lo hice a ojo, tengo mi dibujo a ojo, puedo revisarlo, puedo tirar una línea virtual, como ya estuvimos viendo con las cajas y demás. Puedo tirar una línea virtual acá sobre este lado de la elipse, que como además la botella es de vidrio, la puedo ver, literalmente la puedo ver. Hago esto, trazo y me fijo por dónde pasa con relación a este lado de la manzana. Me pongo con el lápiz y me da que pasa un poquito más abajo de la mitad, o sea, de la altura de la manzana. Si esta más o menos es la mitad, pasa un poquito más abajo, bueno, la pegué, la hice más o menos bien, está más o menos encajada. Entonces, esta sería mi base.
Y después hago lo mismo con las partes que siguen, digamos, donde en cualquier momento donde yo tengo un punto de inflexión, o sea, un punto donde estas líneas empiezan a curvarse para adentro, para afuera o lo que fue, o de la manera que sea, eso también va a llevar una elipse como base. Y para eso tenemos que revisar las alturas otra vez. Entonces, yo tengo acá, si se ve en la foto, tengo que tengo una parte, tengo la parte de la boca, de la parte de arriba de la boca, tengo una sección un poco más corta por acá, después hay un punto de inflexión que va para adentro y después recién empieza la parte más larga. Entonces, lo que me conviene es encontrar esos puntos de inflexión primero, que también otra vez los puedo hacer a ojo y después chequearlos. Esa es mi forma, pueden encontrarla de ustedes. A mí me resulta más fácil siempre dibujar primero y después rechequear, digamos, sobre lo que ya tengo dibujado. Entonces, en este caso, a ojo, yo puedo decir medianamente, si habíamos dicho que esta es la altura total, por acá está la boca, y habíamos dicho que hasta acá llegaba digamos, sin contar la parte de la boca, hasta acá llegábamos con la botella. Entonces, desde acá yo a ojo puedo decir la parte más larga es la desde abajo hasta acá, viendo a ojo también el espacio que tengo de aire por acá podría ser una elipse, por acá podría venir la otra y por acá podría venir la base de lo que sería la terminación de la boca. Entonces, para chequear esto antes de seguir y ver que esté bien, hacemos otra vez la revisación de la cantidad de veces que entra la manzana en la botella. Entonces, la altura, en este caso estoy tomando desde acá, desde donde empieza el paño, hasta acá, digamos, ¿no? Hasta donde termina la manzana, que sería este ancho. Lo tomo con el lápiz y veo cuántas veces entra, siempre con el brazo bien extendido, el lápiz bien paralelo a mí, nada de medir en profundidad. Y esa distancia, esa altura, la traslado a la botella y entra 1, 2 veces y ahí empieza este punto de inflexión, que es donde después se va para adentro. Entonces, hago con los dedos otra vez, tomo esa altura que yo había tomado con el lápiz. La altura la tomé desde acá, no desde el centro ni desde atrás, ¿no? Desde el frente, lo que sería la parte más cercana a mí. Hago 1, 2 y justo me dio que a ojo medianamente lo había encajado. Por ahí voy a tener el punto de inflexión donde después viene la curva. Entonces otra vez, por más que acá no es tan evidente la elipse como acá, porque acá es la parte de la base y se ve bien la elipse y la terminación de atrás, que incluso después en los detalles se va a poder ver y dibujar, igualmente la tengo que construir. Tengo que construir para entender después, para entender la forma y ver cómo voy a hacer esos bordes, esos famosos bordes que siempre hacemos arbitrariamente, ¿no? Entonces hago esto, cierro la elipse otra vez y yo ya entiendo que cuando venga la curva por acá va a ser esto. O sea, ya tengo esa base, digamos. Si esta elipse está bien construida, digamos, no es ni muy ancha ni muy angosta, entiendo que la curva va a ser esto después, en el punto de inflexión. Y también con el eje me aseguro que este lado y este sean iguales y sean simétricos. Porque un error común es, si yo voy por el borde, nunca me va a quedar como un flan, me va a quedar inestable, porque no tengo una estructura armada, no tengo estos datos, digamos, estos ejes y estas elipses que me ayudan a fijar y encajar los elementos y las partes de los elementos de manera que se vean simétricos y justos. Entonces, sigo con la idea, o sea, si este era el eje, ¿no? Habíamos llegado hasta acá, puedo ver desde acá, desde este punto, cuál es el alto que tengo hasta el próximo punto de inflexión, porque la botella se mete para adentro y después vuelve a salir. Entonces, donde vuelve a salir, que es en la misma línea que esta, porque eso me puedo poner con el lápiz y ver, o sea, me pongo con el lápiz acá, en esta línea, y me doy cuenta que sigue de este lado, o sea, no está ni más adentro ni más afuera, o sea que esta parte va a ser igual, eso ya me lo aseguro.
y lo que voy a hacer es ver esta parte que se mete para adentro, qué altura tiene. Entonces lo que puedo hacer es al revés, ir a tomar esta medida y chequearla, por ejemplo, con cuántas veces entra en la manzana. Entonces voy desde acá hasta el punto de inflexión donde la curva vuelve a salir en mi botella, que lo vamos a marcar en la foto para que se entienda. Medianamente sería desde ahí hasta ahí, ahí. Entonces yo lo traslado y me da que entra una vez y un cuarto más o menos, una vez y un cuarto en la manzana. Sería una vez y un cuarto, o sea que esta sería la medida medianamente, hasta acá. Quiere decir que hasta ahí más o menos va a empezar el punto de inflexión. Otra vez voy a hacer el eje, voy a hacer el eje correspondiente. Voy a hacer la elipse, que va a ser bastante paralela, o sea, al ser todas paralelas entre sí, o sea, yo si acá quisiera podría hacer la cantidad de elipses que sean necesarias, ¿no? Para poder entender la forma, ¿no? Por supuesto no hace falta hacerlo como habíamos dicho con la manzana, solamente estoy marcando las que son lugares importantes porque cambia la forma, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el punto de inflexión venía por acá. La elipse va a ser, como decía antes, bastante paralela porque al no ser un elemento demasiado grande, o sea, no tiene un tamaño muy grande, sino que es mucho más chico que nosotros, digamos, como observadores, entonces es muy probable que no haya mucha diferencia de ancho entre una elipse y la otra. Entonces, si yo tengo este ancho, es probable que este ancho sea un poquito más chico, no mucho más. Entonces ya lo puedo marcar a partir del eje, marco un ancho un poquito menor a este, ahí, que ya a ojo puedo ir marcando, ¿ven? Que esto y esto sea igual, y a partir de ahí tiro las líneas para desde acá y desde acá formar la elipse. Es importante hacerlo así, digamos en partes me parece, digamos ir marcando los cuatro puntos extremos y después hacer la elipse, porque quizás muchas veces hacen esto y es muy difícil lograr, ¿ven? Que si yo tirara un eje sobre acá, sobre esta elipse que hice, y este lado y este no son iguales, por supuesto. Entonces conviene hacer el eje y hacer esto, ¿no? A ojo, marcar la distancia de un lado y del otro, marcar los extremos, que este lado y este sean iguales, que este y este sean iguales, digamos en simetría, y después cerrar. Entonces me aseguro que la elipse me queda lo más firme posible y no me van a pasar estas cosas. Y estas cosas son las que después traen otros errores al final, ¿no? Entonces por eso es bueno revisar que esto esté bien, aunque no se vea, es parte de la estructura y es clave, ¿no? O sea, es el esqueleto de la cuestión. Entonces, una vez que esto ya lo tenemos, habíamos dicho que este era un punto de inflexión, ¿no? Era la curva, que ahí sí ya tengo que empezar a ver el borde, digamos, del objeto y empezar a ver cómo es esa curva. Se mete para adentro y acá, en este punto de inflexión, en realidad yo lo había hecho muy adentro, es un poquito más así. Esto es toda observación, o sea, no queda otra que observar, mirar, prestar atención. Y entonces acá yo también puedo, en este punto, otra vez para lograr la simetría, en este punto donde yo tengo esta curva, que es, digamos, el punto más adentro, por llamarlo de alguna manera, que tengo de la botella, puedo tirar una línea y saber que cuando haga esta, por acá, voy a tener el punto de inflexión. Así. Entonces me aseguro que haya simetría, otra vez. La última parte ya casi que cierra sola, porque ya teníamos el tope marcado y proporcionado. Otra vez lo mismo, desde el eje nos fijamos que este lado y este sean iguales, o sea que sean simétricos. Hago una elipse a partir de eso, ahí hago la elipse, esa sería la boca de la botella. Después, en todo caso, podemos entrar en los detalles, vamos a hacer primero el planteo de esto, pero que más o menos va a ocupar este espacio. También, si quieren asegurarse, pueden tomar esta medida y ver cuántas veces entra en la manzana, por ejemplo, para no hacer que
sea cuántas veces entra en la botella, que sería muy largo. O sea, este ancho, ver cuántas veces entra en la manzana, eso podría ser. Yo en este caso lo voy a hacer a ojo, pero se puede hacer eso. Y una vez que lo tengo, acá también puedo construir una elipse si lo necesito para hacer la curva que después va a seguir, o me puedo mandar a hacerlo directamente, eso ya va a depender de la habilidad y la cancha de cada uno. Esto hará así y lo empiezo a unir las partes. Acá esta parte, si me cuesta, para que no pase esto, ven que después pasan estas cosas que queda deformado, ahí casi que es necesario mover la hoja. O sea, diría que es prácticamente obligatorio mover la hoja y hacer este movimiento para que me empiece a quedar un poco más simétrico, ¿no? Así todo no me quedó simétrico, lo puedo seguir revisando. Pero todo esto, como decimos siempre, es al final. O sea, lo que importa es la estructura en principio. Una vez que tenemos esto, podemos entrar en los detalles de la boca. ¿Cuál es el error común que tenemos siempre con esto? A ver si se ve ahí. Lo voy a hacer más grande para que se vea, hacen la boca de la botella así, toda igual, y con una sola línea, ¿no? Cuando en realidad, ahora sí, lo hacen así y hacen la elipse, todo bien, pero aprietan y hacen una línea homogénea. Esto en realidad no es así. Si ustedes observan bien, la boca de la botella tiene la elipse, digamos, como base, pero después tiene un borde y se transforma en una línea modulada, porque el vidrio tiene sus particularidades. Entonces, de repente, yo acá veo que es una línea que empieza un poco más fina, después empieza siendo un poco más gruesa en esta parte. Entonces, la misma línea voy apretando y soltando el lápiz y va generando ese volumen que yo necesito. Esto es pura observación, o sea, es ir viendo los detalles, ¿no? Es aprieto y suelto, acá, o sea, sobre la base que ya tenía. Acá en esta parte tengo un poco más de sombra, entonces puedo ya ir planteándola. Y si ustedes se fijan, yo estoy haciendo solamente este sector, o sea, no estoy haciendo toda esta parte, estoy haciendo solamente esta arandelita de arriba. Y si ya con eso se dan cuenta, para no trasladarlo a todo y hacer todo el detalle, con esto solo ya se dan cuenta que entendemos que es un volumen esto, ¿no? O sea, si tuviéramos que tomar de una botella con este borde, probablemente nos cortaríamos los labios. Entonces, está bueno que podamos ver estas terminaciones, estos rebordes, estos anchos. Esto en realidad después se mete para adentro si lo sigo. Tenemos otra elipse acá que sostiene otra parte, que también sale y tiene su curva, ¿no? Que viene por acá. Y después recién por acá viene esta parte, ¿no? Entonces yo acá lo dejo así para que se entienda en el total, pero este dato me parecía que es interesante que lo podamos ver porque es un error bastante común hacer esto así. Digamos, está bueno que ya empiecen a mirar y a prestar atención a cómo son las partes, ¿no? O sea, esto no es una línea homogénea. Si bien en principio empiezo dibujándolo como una elipse con una línea muy tenue y demás, después sobre esa línea voy, si es necesario, apretando y soltando el lápiz, o después más adelante cuando tengamos que sombrear, también en todo caso iremos viendo sobre la marcha, haciendo una especie de escaneo visual, de ir concentrándonos en cada parte y empezar a pensar, no que estoy dibujando una botella, sino que estoy dibujando un volumen con luces y sombras, cómo son los contrastes, cómo son las líneas. Hay que pensar de esa manera a la hora de dibujar, porque si nosotros dibujamos pensando estoy dibujando una botella, el cerebro enseguida va a ir a las botellas que ya conoce y son seguramente las botellas que dibujaron cuando eran chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan dibujando así, ¿no? Empiezan dibujando por el borde y hacen la botella que el cerebro conoce, porque el cerebro siempre quiere ir a lo conocido y a lo fácil. Entonces, en este caso tenemos que entender que cuando nosotros hacemos un croquis, lo importante es, además del planteo que ya hablamos, del planteo general y particular de las partes, de las proporciones y demás, entender que es muy importante, yo diría el 80% o 90% del dibujo es la observación.
O sea, es mirar, tomarse el tiempo necesario para mirar, para observar, para ver cómo son los volúmenes, para tratar de hacer una especie de rayos X de lo que están dibujando y empezar a ver cómo son esas estructuras. Todo esto que después no se va a ver es importante, no es que no se tiene que dibujar, se tiene que hacer para que haya una seguridad en el trazado y en la colocación de los elementos, en las proporciones y demás. Por otro lado, el tema del trazo, que eso lo habíamos hablado con algunos en el caso del trabajo de línea, es muy importante para este tipo de trabajos que tengan una línea segura. Entonces, practiquen mucho antes de dibujar, traten de hacer como una especie de entrenamiento, como si estuvieran en la cinta o en la bicicleta antes de entrenar. Entren en calor y hagan distintos tipos de líneas seguras, con trazo seguro, paralelas entre sí, más largas, más cortas, ver qué pasa con la mano, porque no es lo mismo si yo hago esto y me voy apoyando, ven, con el dedo meñique y voy moviendo así la mano, no es lo mismo que si hago esto, ven. Es bastante distinto, o sea, la línea va a ser distinta. Probablemente sea un poco más insegura y si hago esto ni hablar, ¿no? O sea, si hago la línea peluda, imagínense toda la estructura con línea peluda, me va a quedar como un flan. Entonces es importante esto, trabajar mucho la línea suelta, hacer círculos, ¿no? Trabajar lo que habíamos dicho antes, elipses con sus respectivos ejes, viendo esto de armar todo, viéndolo, proyectando, digamos, viendo antes de dibujar, ¿no? O sea, este lado y este que sean iguales, esta distancia y esta que sean iguales, siempre obviamente a ojo, todo, o sea, lo vamos haciendo a ojo y con mucha soltura. Es muy importante esto porque eso es lo que se ve después en el dibujo, en una estructura fuerte. Bueno, después habría que ver cuestiones de terminaciones, como por ejemplo esta parte de la parte de abajo de la botella que tiene una curva por acá, ¿no? Esto curva por acá, y acá en realidad se desdibuja, o sea, yo acá tengo, por lo que veo, una parte que es un poco más oscura, que tiene valores más bajos, y después esta línea se desdibuja, ¿no? O sea, y acá se tapa directamente con el paño, ¿no? Y una vez que terminamos con todo ese tipo de detalles, sí podemos empezar a ver por dónde pasa el paño en función de esto. Como en mi caso esta botella es transparente, puedo empezar a ver, por ejemplo, que a partir del punto de inflexión que hice por acá, este paño pasa, la parte más alta pasa por acá, después hace esto, después esta parte que hace una curva por acá pasa más o menos a esta altura con respecto a esta línea. O sea, lo voy haciendo a ojo a medida que voy dibujando. Y después otra vez puedo chequear, por ejemplo, esta curva del paño, esta curva por dónde pasa en relación a esta línea de la botella, por ejemplo, y me pongo con el lápiz. Entonces esas cosas me ayudan a seguir estructurando de manera segura. Con el tema del paño lo importante es que no aprieten mucho, que no aprieten los bordes, como decimos siempre, y que no aprieten donde hay arrugas, porque el error común es donde hay una arruga hago esto, ¿no? O sea, hago así y dibujo la arruga y queda una cosa así. No, eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es marcar las arrugas muy despacito, las arrugas principales, para saber por dónde pasan y después trabajarlo con color, que eso es lo que vamos a ver.